Buenas noches, mis queridos estudiantes. Buenas noches, mis queridos estudiantes. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Profe, buenas noches. ¿Me escuchan? Yo sí lo escucho, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor, gracias. Paisano, ¿cómo vamos? Ahí vamos, sí, señor. Buenas, ¿Sí me escucha, profe? Sí lo escucho claro y fuerte. Ah, listo, gracias, profe. Un gusto. profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escucha? Soy yo. ¿Qué me cuenta? ¿Me escucha, profe? Sí, sí le escucho. No. Ah, bueno, gracias, profe. A ver Lo si que me tiene que escucha. acomodarse es el micrófono para que se le escuche más fuerte. Que no me escucha usted. Estoy hablando fuerte. Ahí lo tengo. ¿Tampoco? Se le escucha, pero muy bajito, Yolanda. Sí. No, demasiado bajo. Profesor, profe, ahí. Ahí se le ¿Escucha? escucha. Hola, Andrea, buenas noches. Tengo dificultad con eso. Andrea, ¿me escucha? Bueno, yo creo que voy a mandarles el link a los estudiantes. Doctor, si no me alcanza a escuchar, no, ya no puedo hacer más nada con este computador. ¿Sí me escuchan? Yo Yo sí lo escucho, profe. pero si ustedes no me Ok, escuchan, quedo grave. listo. Tenemos como unos minuticos mientras cómo han estado, que me cuentan antes de las 8:05, 8:10 arrancamos, ¿listo? Profe, Listo, buenas profe. noches, buenas noches. Hola, Angélica, ¿cómo vamos? Bien, bien, sí, señora, aquí llegando a casa hasta ahora. Ah, bueno, chévere, chévere, ¿Cómo han chévere. estado las cosas? ¿Cómo van? Bien, ¿y usted cómo va? ¿Qué cuenta? Bien, ahí, estrenando trabajo, un poquito pesado, pero bueno, hay que hacerle. Ah, bueno. Pues ya que voy a empezar, ¿cómo se dice la clase? Ahorita en unos minuticos ya arranco. Ok, profe, entonces voy a hacer algo así como rapidito de comer. En 2 Gracias, minutos ahorita lo- arranco. Ay,
Entonces, son las 8:08. Vamos entonces, les voy a dar la orientación. Mientras los demás van entrando. Vamos a hacer hoy todo lo de lectura. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer todo el proceso de lectura. Los que no estén, pues les queda el video para que lo vayan haciendo. Entonces van a seguir los pasos que aparecen en el video. Yo les voy a ir dando las instrucciones para que ustedes vayan entrando. Profe, buenas noches, profe. Yo ya descargué el libro de ¿Dónde está mi queso? Y ya lo empecé a leer. ¿Qué empezaste a leer el libro? Sí, Ujú. lo descargué y lo anillé y lo organicé y ya lo estoy leyendo. ¿Tienes el PDF? Sí, sí, pero lo descargué en físico. O sea, ya tengo el libro en físico. Ya. Entonces, pero no tienes no tienes el PDF. Sí, señor. Sí, profe, sino que lo descargué para que no me cansaran mucho los ojos por el celular. Y como a mí me mandaron a hacer gafas, pero yo no, no las he mandado a hacer, entonces. Y más ahorita por lo que estoy usando mucho el computador, entonces también se me han cansado mucho los ojos. Entonces preferí sacar el libro en físico y así empezarlo a leer. Así en mis tiempitos libres. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hacer, ¿cómo se dice? Lectura crítica. Y, y esta lectura crítica, ya habíamos leído La pérdida de la privacidad y Google nos está volviendo estúpidos, ¿no? Sí, señor. Sí, profe. Ok, Sí, profe, es que ya las hemos leído. ok. Bueno, entonces bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches para todos. Para todos, vamos a iniciar, como se dice, con nuestra parte del contexto. Voy a hacer un breve contexto histórico de lo que ha sido Colombia, como para aceptarnos en el proceso de historia, de lectura y de interpretación. Habíamos visto en un texto de los partidos políticos, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? De la democracia, y todo el texto de la democracia, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Recuerdan el texto de la democracia? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, señor, yo sí lo recuerdo. Bueno, entonces, es un texto corto sobre la democracia y ese texto de la democracia le dice, ¿qué les decía el texto de la democracia? ¿Qué recuerdan? Ya se los comparto. Es corto. Es corto, ustedes lo van a mirar y hacer como un feedback para que ustedes recuerden y miremos el contexto histórico de Colombia. Lea, Yolanda, lea el primero, recordemos esa parte. Yolanda, ¿me escucha? Aquí estoy, profesor, pero su versión no me escucha. Lea el que aparece acá. Donde se responde a las preguntas 9 y 10. El argumento. Ok.
El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante. ¿Me escucharon? Le escucho, empieza Yolanda. Ya cedo, profesor. Estoy hablando, estoy leyendo. Más durito, Yolanda. El argumento más... No da más, profesor. El argumento más poderoso contra la... No se le escucha, Yolanda. Se le escucha muy bajito. Angélica, por favor, lea el texto, por favor. Angélica. Sí, profe, ya. No se le escucha, Yolanda. Hágale, por favor. Giro la pantalla para ponerlo. ¿Lo agrando? Sí, profe, es que se ve muy pequeño. Todo lo que está en ¿Me azul, por escucha? favor. Todo lo que está en azul. Correcto. Sí. Profe, yo creo El que eso. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. ¿Quién la dijo? Winston Churchill. Winston Churchill. Winston Churchill fue el primer ministro de Inglaterra. ¿En qué época vivió el Oscar? En 1945 más o menos, ¿Quién era él? primer ministro de Gran Bretaña, Primer ministro de Gran Bretaña. ¿Qué hecho histórico le tocó a él? la Segunda Guerra Mundial. Correcto, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, miramos que este señor vivió en la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los que puso en jaque a los nazis y a las fuerzas del eje en la Segunda Guerra Mundial, como lo eran Alemania, Italia y Japón. Oscar, lea con el segundo texto, por favor. Listo, profe. Segundo, la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida a una mayoría incompetente. ¿Qué entiendes sobre George, eso? que la democracia sustituye el nombramiento hecho, o sea, si el poder nombra a alguien, entonces se supone que por democracia lo puede elegir la mayoría de las personas, pero según dice el texto, la gran mayoría que va a elegir es incompetente por no estar informada o puede ser por la falta de educación. Lo Exactamente. dice George Bernard Shaw. Correcto, George Bernard. Entonces, lo que dice él es que hay una mayoría incompetente y esa mayoría incompetente se ha hecho por la elección de una mayoría incompetente. La elección debida de una mayoría incompetente. El pueblo es corrupto y el pueblo corrupto elige corruptos, mientras el pueblo no se eduque. Eso es lo que quiere decir la frase. Usted lo puede ver en las elecciones cuando la gente vende su voto. Eso es corrupción elegida por un pueblo a una minoría que realmente es corrupta. El tercer texto, Oscar, por favor. Listo, profe. Tercero, aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas, sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. Hay que entender que la democracia es algo muy bueno porque la democracia tiene que ver con los valores, con los derechos fundamentales. La democracia es la participación del pueblo y vela por los derechos.
Entonces yo les pregunto, ¿será que un gobierno anarquista, y la anarquía es un gobierno donde todos mandan y nadie obedece? O sea, es un desorden. Ese gobierno anarquista se las da de demócrata. ¿Será en realidad demócrata un gobierno anarquista? No, profe, porque pues no está sometido a ninguna norma ni a ninguna ley. Él se supone que hace lo que quiere. Correcto. Entonces, el Partido Conservador que surge para conservar la riqueza del que la tiene. Ojo con esto. El Partido Conservador surgió para conservar la riqueza del que la tiene. Si el origen del Partido Conservador es ese, ¿por qué la gente pobre ha apoyado al Partido Conservador? Por ignorancia, Por desconocimiento. Correcto. Los principios del Partido Conservador para su inicio fue conservación de la riqueza del que la tiene. O sea, el que la tiene es el que lo defienden ellos. La tradición católica y los valores de España. O sea, el sometimiento del pueblo colombiano bajo el dominio español. Eso era lo que promulgaba el conservatismo y hoy en día sigue igual. Entonces los partidos políticos de ahorita, todos son conservadores, excepto los de izquierda, que toman las banderas liberales. El Partido Liberal surge en oposición al Partido Conservador y surge de las ideas liberales y del romanticismo. Primero se dio el romanticismo libertario, y amor a la patria, y toda esta situación. Después viene el romanticismo amoroso, y ese romanticismo surge en Alemania. Y se extiende y llega acá a América, y acá en Colombia tiene su mayor esplendor con la obra de la María, pero es el romanticismo amoroso. Entonces, el romanticismo tiene varias vertientes. Dentro de ellas vamos a mirar el contexto social. ¿Por qué surge el romanticismo? El romanticismo como movimiento surge en Colombia para tratar de ocultar la situación más tremenda que vivía el país. Se venía de una guerra de independencia, ya saben cómo son las guerras, cómo dejan de devastar un país. Un sin gobierno porque estaban todavía las peleas entre liberales y conservadores, y no había quien gobierne. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que Colombia esté viviendo una situación totalmente tremenda. A su vez, esta situación va a influir en la conducta del ser humano. En esa época, como habla en la novela María, usted no se podía casar con quien usted quería, sino con quien le imponían sus padres porque ya había un compromiso anteriormente. Entonces, esa era la cultura de la época. Eso es algo que todavía se mira usted en los libros de historia, en las obras literarias, que se encuentra, porque esa era la condición anteriormente. Y esos son los valores de las ideas conservadoras de antes, que todavía, hoy en día, pues ya ha cambiado mucho. Entonces, las ideas conservadoras vienen desde mucho antes. Entonces, los comunistas, los socialistas, los liberales, los conservadores, hoy en día se hacen llamar demócratas, aún hasta los fascistas. ¿Y será que la democracia es el sometimiento al pueblo? Pregunto. ¿La democracia es el sometimiento al pueblo? no, profe. ¿Qué es Se democracia? supone, se supone que la democracia es darle la oportunidad a todos de manifestar por medio del voto qué prefieren, pero respetar lo que ellos deciden. Pero en nuestro tiempo y con nuestros gobernantes no hacen eso, sino que se aprovechan del desconocimiento de la gente para hacerle creer que es mejor para ellos y terminan haciéndolo votar por el que ellos quieren a conveniencia de ellos. Y yo les pregunto, antes de que existiera la democracia en Colombia, vamos a la constitución anterior,
la mujer tenía el derecho a la educación? No, señor, ni a votar, ni a elegir, eran No, no, muy reducidos. no era incluida en la política. ¿Cómo? No, me escucha, profesor, es que Sí. trato de hablar. No era incluida, no la permitían estar en la política, no podían votar, no podían nada. Eran mujeres de la casa, Exactamente. No tenía ni voz ni voto. donde No tenían tenían que ni criar voz ni los voto. hijos. Eso no ¿Eso era era política. democrático o antidemocrático? Se Les supone que pregunto, sea ¿eso era democrático o antidemocrático? Antidemocrático. 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 Sí. Ya con la Constitución y con los derechos humanos se empieza a darle participación a la mujer. Porque la mujer, aquí hay que mirar esta parte también. La mujer ha venido de un maltrato psicológico en todos los aspectos y de una dominación cultural. Y ahí que el papel de muchas de las mujeres ha sido importante. Y de ahí que en la política, por ejemplo, las ideas liberales comenzaron a darle ideas a las mujeres de la independencia. Entonces, ustedes que ya son adultas, ya conocen las mujeres la situación en que muchas les ha tocado vivir, de dominación, de discriminación, de maltrato ideológico y psicológico, y de perder las oportunidades y de estar sometidas a algo. Les pregunto, ¿la llegada de la democracia ha ido cambiando eso en Colombia? No, profesor, yo pienso que no, porque las leyes existen, pero los gobernantes la ejecutan de una manera muy diferente. Entonces las leyes son bien buenas, son viables, pero si tuviéramos mejores gobernantes y nosotros también leyéramos, nos instruyéramos más. O sea que según usted, Yolanda, estamos igual que hace 60 años. Pues, claro, no, porque ya las ¿Estamos personas igual? ya no es, las personas han venido, las mujeres han venido, hemos venido evolucionando, ¿no? Pero igual las leyes siguen lo mismo. O sea que para Los usted no ha habido gobernantes, cambio. la verdad, no, yo pienso que muy poco. O sea que hoy en día la mujer no estudia tampoco. La mujer no está No, en sí aula de estudian, clase, pero no es pues tampoco es profesional, como hace 100, no, 200 años. no, pero sí las matan a las que tienen voz y voto. Entonces, dígame, Yolanda, ¿ha habido cambios al introducirse la democracia o no? Sí, Entonces, ¿es buena o mala la democracia? la, por eso digo, la democracia es buena, pero lo que no son buenas, Pero entonces sí ha habido cambios, Yolanda, no me digas diferente, que no. porque le hacen Porque la cambiar a mujer las está personas. estudiando, la mujer está trabajando, la mujer tiene ahora un poco de más participación a como era antes, y eso es algo positivo. Y por eso les digo a ustedes, a las mujeres que están aquí, importante que ustedes sigan estudiando, importante que ustedes no se desvinculen del ámbito laboral. La mujer tiene muchas eh, ventajas sobre nosotros los varones. Entonces, es algo que ustedes tienen que saber aprovechar, pero deben de saber pensar y de saber tomar decisiones en su vida. Andrea, tú me levantaste la mano, cuéntame. Andrea, ¿qué ibas a decir? No, profe, ya no era lo que usted estaba diciendo. Repítelo, por favor. No, iba a decir casi lo mismo, que la democracia sí es buena. Lo que pasa es que por circunstancias, digamos, en el país que vivimos, intentan callar a las personas, pero pues eso no quiere decir que la democracia sea mala. Exacto, pero yo les comparto lo siguiente. En los países árabes, por allá y en el África, lastimosamente, todavía se ve esclavitud.
Muchas mujeres allá son esclavas. Muchos Las que hombres usan también el son burka, esclavizados. las que usan Entonces el creo que hay burka, que empezar a ¿sí? mirar el valor que tenemos de patria, que no es perfecta, pero que por lo menos estamos en vías de construcción de una democracia, que es lo que no quieren. No quieren que Colombia se convierta realmente en una democracia. Esa es la realidad. Entonces, coloco el contexto histórico de Colombia. Viene la dominación española. Se da entonces lo de José Antonio Galán, la revolución de los comuneros. Es aplacada la revolución de los comuneros, engañados por el arzobispo Caballero y Góngora, quien después autoriza el arzobispo coger a José Antonio Galán y descuartizarlo para meter miedo, porque siempre han querido meterle miedo al hombre. Y eso es lo que no podemos permitir, que nunca nos metan en miedo. Después vino la guerra de independencia de Bolívar. Y ahí se dieron los federalistas, antes de eso los federalistas y centralistas, antes de la guerra de Bolívar. Y esos, entre federalistas y centralistas, los unos querían un gobierno central y los otros un gobierno federal. Y se enfrentan en Bogotá, en Las Nieves, San Victorino, todo esto, el centro de Bogotá. O sea, la patria boba. La Candelaria, correcto, ya en la patria boba. Entonces, se da ahí el federalismo y el centralismo. Camilo Torres con la idea de un gobierno federal y Antonio Nariño con un gobierno central. La guerra la ganó Antonio Nariño, toma preso a Camilo Torres, Bolívar interviene y le dice, déjelo libre, únase a la causa mía, y empieza el proceso de independencia. Entonces, ya vienen los bolivaristas y los santanderistas. Pero como en toda situación, no pueden faltar los líos con las mujeres. Y conociendo la historia de Bolívar, pues un hombre que fue demasiado mujeriego, pues ocurre que una de las hinojosas de Bogotá, que era la amante de Santander, se fija en Bolívar. Y la división política también torna líos de faldas. Entonces se va a dar el bolivarismo y el santanderismo. Y eso pues prácticamente termina con el intento de asesinato de Simón Bolívar en la noche septembrina. Bolívar huye prácticamente enfermo ya para Caracas, pero muere en Santa Marta. ¿Dónde muere? En la casa de un español a quien tanto persiguió y luchó a muerte. Odió tanto a los españoles que murió en la casa de un español. Esa es la ley de la vida, por eso no hay que odiar a nada, porque lo que más odiamos es lo que primero nos llega. Y de ahí surgen las ideas conservadoras. Y estas ideas conservadoras quieren conservar la riqueza del que la tiene y la tradición católica y la cultura española, la dominación de España en América, específicamente en Colombia. Y los liberales pues se van a oponer. Entonces, los conservadores van a crear las autodefensas campesinas y los liberales van a crear la guerrilla liberal llamada Bandoleros y Chusma, en la cual Chispas y Sangre Negra fueron uno de los principales protagonistas de la época. Y así surgió con la chulavita de los paramilitares conservadores de antes, surge la policía actual. Y ahí viene después todas estas ideas del bipartidismo, la guerra en Colombia que se dio por la violencia, la época de la violencia entre liberales y conservadores, y surge en literatura la época de la literatura de la violencia. Obras como Viento Seco, Cóndores no entierran todos los días, son obras literarias en este contexto que le toca vivir a Colombia. Una historia de guerra fratricida donde el pueblo se mata entre liberales y conservadores, pero sus líderes en Bogotá comen caviar y beben whisky. El caviar es la comida más cara, ¿no? Entonces, mientras sus líderes en Bogotá comían caviar y bebían whisky,
El pueblo colombiano se desangraba en una guerra fratricida entre liberales y conservadores, siendo el corte de franela y de corbata la cosa más horripilante y la situación más compleja, más aberrante de la violencia. Entonces surgen los niños en la guerra. Y esa guerra continúa, pero después llega la época marimbera, la época de la marihuana. Y esa época marimbera y esa época de marihuana trae consigo que muchos se enriquezcan. Y esa riqueza es totalmente fratricida porque va a caldear más la violencia y encontramos comunidades indígenas que tienen harto dinero y pierden su cultura prácticamente por eso. Y pues la población. Y lógicamente que Pablo Escobar entra a formar parte de esa situación. Y después viene con Pablo Escobar y con otros, pues con los gringos que llegan acá a sembrar la coca y a producir la coca en cocaína. Y Pablo Escobar aprende. Y eso genera el conflicto que tenemos hoy en día de narcotráfico. Pero entonces surgen las guerrillas de izquierda y se rearman los paramilitares de la extrema derecha. Y es el conflicto que tenemos hoy en día. Conflicto que se generó por la historia, por un mal concepto de la historia, por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es la realidad. La Segunda Guerra Mundial en Alemania, los alemanes pierden la guerra y se dividen en dos. Rusia con un socialismo de izquierda y Estados Unidos con un capitalismo de derecha. Y así tenemos nosotros en Colombia, que no hemos superado la Segunda Guerra Mundial a nivel ideológico, y la gente se mata entre izquierda y derecha, entre guerrillas y paramilitares, o entre fuerzas del Estado de la derecha y las guerrillas de izquierda. Entonces, es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que dejar tanta violencia y tanta barbarie y empezar a pensar más en nosotros como seres humanos, creación de Dios. ¿Está entendido el contexto ahí? Sí, profe. Yo creo que señor. incluso, Y profe, hay dejar de otro estar divididos también. ingrediente. Cuente. Yo creo que ahí hay otro ingrediente que por ejemplo, en los años 60 y hacia acá, o como hasta los 80, el que mandaba en la izquierda era el romanticismo de pensar o sea, los movimientos revolucionarios eran románticos, tenían la idea de tomarse el poder para el pueblo, mientras que Correcto. la derecha defendía lo que hace el Partido Conservador, su fin de conservar la riqueza y las instituciones establecidas como estaban. Y empieza a entrar el otro actor, que es el narcotráfico, y el narcotráfico empieza a permear. Y, por ejemplo, las guerrillas que pensaron hacer uso del narcotráfico para comprar armas y terminaron absorbidas por este. Y ahorita, en este momento, yo creo que estamos pasando una situación que no sabemos hasta cuándo vaya, que el narcotráfico entró bien, sin hacerse sentir, bien sutilmente, en los dos lados, y ahorita los dos fueron absorbidos. Ahorita quien está en el poder, prácticamente, así no lo reconozcamos, pero todo el mundo sabe que el narcotráfico es el que elige presidentes, el narcotráfico es el que arma y hace a su gusto con los grupos armados. Los grupos armados, ¿qué hacen en las afueras, en las provincias? Hacen defender las zonas que están sembradas con narcotráfico, están defendiendo esas zonas, a la vez que inyectan dinero a las campañas para tener el poder central en Bogotá. Pero en el campo son ellos los que manipulan a los grupos armados con armas, con todo, porque son los que tienen el dinero. Y con el dinero están permeando el poder central también. Esa es mi opinión. No Es sé usted qué correcto. piensa. El análisis es correcto y resulta de que
en este momento, ustedes saben que el cartel de Medellín es el que ha puesto los presidentes, los últimos presidentes. Samper fue del cartel de Cali, y eso todo el mundo lo sabe con el proceso 8000. Y pues Uribe pertenece a sus baluartes del cartel de Medellín. Entonces, lo que dice usted es correcto. Nos duele decirlo, pero Colombia es un narcoestado. Es una realidad. Duélale a quien le duela, es la verdad. Triste, sí. Por eso es que tenemos que estudiar, porque las ideas de las guerrillas y de los paramilitares no se perdió. ¿Por qué? Porque entró el narcotráfico. Entró el narcotráfico y los corrompió a todos. Hoy en día no hay ideología de nada. Hoy en día el ideal es narcotraficar. Tener dinero, enriquecerse, hacerle daño a los demás, y matar y delinquir, no generar un proceso real de cambio. Por eso es que es importante educarnos y fomentar los valores éticos, morales, estéticos, y específicamente aprender a convivir, a quitarnos las ideas del pasado, de rencor, de odio y de pérdida de libertades. La mujer no está para perder libertades, la mujer está para ser valorada, para que tenga sus derechos igual que el hombre, y nosotros los hombres igual. Las negritudes, ¿por qué discriminar tanto a la raza negra? ¿Por qué discriminar tanto al indígena? Hay que incluirlos, a los estudiantes. En este momento ustedes pueden mirar de que hay una problemática. Las personas con habilidades diferentes, síndrome de Down, Asperger, autismo, etcétera, son personas discriminadas por una sociedad. Usted puede ver las construcciones. Una persona en silla de ruedas y le colocan andenes y gradas. ¿Dónde está el derecho a la inclusión ahí? Entonces tenemos que empezar a mirar que la política la hacemos nosotros. Dicen, no, pero es que ya no hay en quién creer. No, es que sí hay en quién creer. En nosotros que empezamos a cambiar para poder transformar la sociedad. Ningún político le va a cambiar la realidad si no cambiamos nosotros como pueblo. ¿Entendido? Entendido, profe. Entonces, cuando le dice, lea la pregunta 9, Viviana. ¿Me escucha, Viviana? Hola, profe. Sí. Ay, dame un segundito. Léame que es que la no- pregunta, por favor. La pregunta 9. Según el texto, ¿qué posiciones políticas se identifican como democracia? A. Solo las posiciones políticas que no son extremistas. B. Las posiciones políticas más recientes históricamente. C. La mayoría de posiciones políticas existentes. D. La totalidad de corrientes políticas posibles. ¿Cuál es la respuesta? Para mí, la posición política más reciente históricamente, la B. Bueno, vamos con la respuesta. Le dice según en el texto 3. Si es el texto 3, esa pregunta es de sentido global o de sentido local. ¿Quién me dice? La pregunta según el texto 3 es análisis del sentido global o análisis del sentido local. Local, profe, porque solo se refiere al Local. último texto, al texto 3. Correcto, es del sentido local porque solo se refiere al texto 3. Entonces, esta es una competencia interpretativa porque le está preguntando qué interpreta de qué posiciones políticas se identifican con las democráticas. Pero tenga en cuenta, le dice la A, solo las posiciones políticas que no son extremistas. Y resulta que ahí hay extremistas. Por ejemplo, el anarquismo, el fascismo y el comunismo son extremistas. ¿Entendido? ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, esa no es. La B, las posiciones políticas más recientes históricamente.
esa respuesta se te está contradiciendo. ¿Por qué? Porque si es reciente, no puede ser histórico, porque la historia que estudia. Lo que ha pasado desde hace años. Correcto. ¿Y será reciente? No. Por ende, esa no es la respuesta, porque se te está contradiciendo. La C debería ser, ya que dice existentes, actual, o sea, como tal actual. Correcto, Alejandro. La respuesta es la C. La mayoría de posiciones políticas existentes. Usted no puede, en la prueba saber no le van a preguntar por lo que usted piensa, sino por lo que usted puede demostrar. Y usted demuestra en el texto las corrientes existentes, que son la anarquista, la comunista, la socialista, etc. ¿Listo? Y la D, la totalidad de corrientes políticas posibles. Posibles, pero posibles puede que existan, puede que ya no existan. Por ejemplo, la UP, que fue el partido político que en Colombia lo acabaron, es el único partido en Colombia que lo han, en el mundo, el único partido político que lo acabaron a bala. Fue la UP, la Unión Patriótica. Ese movimiento político era de las FARC, porque las FARC, cuando yo era muchacho, se iban a entregar y crearon un partido político. Entonces, ese partido político es el único que el partido político en el mundo acabado a bala. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahora ya volvió otra vez. Entonces, la palabra posible no es de acuerdo al texto. Alejandro, lea la 10ª. ¿Cuál de la siguiente información se infiere del texto 1? Lee de nuevo, porfa, que leíste mal. Ah, perdón. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto 1? Entonces, esta es análisis local o global. ¿Qué tipo de análisis es esta pregunta, muchachos? ¿Análisis local o análisis global del texto? ¿Global? Ahí le está preguntando por todo el texto. No, por solo el 1. Y en el 1, si no estoy mal, decía que una conversación de 5 minutos con el votante podía explicar la democracia. Algo así, me parece. Entonces, si le está preguntando por una parte del texto, ¿es local o global? Local. Local. Entonces le está preguntando solamente por esta parte de acá. Léala, Alejandro. El argumento más poderoso contra un demócrata es una conversación de 5 minutos con el votante en medio. Correcto. Entonces, ahí es donde, digamos, que solamente nos está preguntando por esa parte del texto. Como nos está preguntando por esa parte del texto, es análisis del sentido local del texto. La respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? La C, profe. Lea la respuesta. C, con una conversación corta con el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona. Correcto, porque Churchill estaba en contra de la democracia. ¿Pero por qué estaría en contra de la democracia? Porque la democracia, si el pueblo no es correcto, pues lógicamente va a haber corrupción y no va a funcionar. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? En Colombia se O sea, un pueblo ignorante, con un pueblo ignorante no funciona la democracia. correcto, con un pueblo carente de conocimiento sobre la historia, no funciona una democracia. Profe, ese texto viene que ni mandado a hacer para el momento. Usted mira como ejemplo lo que hacen en la costa, pues qué es lo que más se escucha, es que es lo que sucede, ¿no? Que la gente puede estar convencida por otro candidato, pero llegan en el último momento y le ofrecen
En 5 minutos, con dinero lo convencen para cambiarle lo que él está pensando, por quién está pensando en votar. Entonces, ese texto parece que lo hubieran escrito pensando lo que va a pasar en estas elecciones. Pues es que lo que va a pasar, no, es que en Colombia ha pasado. En Colombia ha pasado todo eso. Lo que va a Entonces, volver a pasar. sí, Profe, me quiero equivocar, pero estas elecciones van a estar muy candentes. Me quiero equivocar. Ojalá que no vaya a pasar a actos violentos. Ojalá. profe, Entonces, aquí, es cierto lo que usted plantea, pero un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso la función tan importante del magisterio. Los maestros queremos que se invierta de verdad en educación. Les pregunto, ¿al Estado y a los ricos poderosos les conviene que se cambie la educación en Colombia y que se enseñe a pensar? ¿O quieren solamente? No les conviene, profe, porque ellos ahí es donde se dan cuenta que si nosotros bueno, como personas comenzamos a ver la democracia de otra manera, pues se van a dar cuenta que no van a poder seguir haciendo con el pueblo lo que ellos quieren. Exacto. Sí, profe, si nos educan mejor, la democracia podría empezar a funcionar y la corrupción se extinguiría. Y pues, por lo tanto, no podrían seguir siendo los que están arriba, estando arriba. Correcto. Por eso es que se hace necesario un cambio en el pueblo, porque el pueblo es el que cambia. Las grandes revoluciones de la historia, mis queridos estudiantes, no surgieron de los ricos. Los reyes no se rebelaron. Quien se rebeló fue el pueblo que comenzó a educarse y entendió el valor que tenía la participación, la democracia y los derechos humanos, y estaban en contra de la esclavitud. Y ellos conformaron las ideas liberales. Y esas ideas liberales dieron el paso a todo lo que tiene que ver con la economía, con el capitalismo. Y esto generó una transformación en el mundo europeo. Comenzó las ciudades, comenzaron las industrias, comenzó la reivindicación de los derechos fundamentales. Pero fue del pueblo, no, los reyes no se rebelaron, fue el pueblo quien se rebeló. Entonces, hay que educarse y saber pensar para saber tomar decisiones. En la vida hay que saber tomar decisiones, porque usted no puede vivir lo que vivió su papá o su mamá. Usted no puede vivir lo que se vivió en Colombia hace 10, 20 o 30 o 50 años. Colombia tiene que cambiar. Cada persona es autónoma. Cada momento histórico es distinto. Yo no puedo enseñar como enseñaba hace 30, 50 años o hace 10 años. Yo tengo que enseñar acorde a los tiempos, enseñando a pensar, a cuestionar. No a tomar una ideología mía, no, sino a que usted se construya su propio ideal. Porque si yo lo formo para que usted tenga ideas mías, no estoy en lo correcto. Usted es el que toma las decisiones. Jason, cuénteme. El problema de instruirse, que muchos de ellos se instruyen, como es una minoría, esa minoría al saber pensar y ver la situación prefiere irse de Colombia. Repita lo que está interesante, pero más fuerte, Jason. Que siendo ese el caso, y como la minoría es la que se instruye, esa minoría es la que tiende a irse del país. Ese es el problema. Correcto. Entonces son los cerebros jugados, son las personas que tienen la forma de salir, de irse, pero no se van y regresan, se van y se quedan. Porque se puede ir usted a estudiar, a de pronto tener un proyecto económico por allá y volver al país. Pero no, se van y se quedan por allá y ya no vuelven y se olvidan del país. Ese es el grave error. El error no es irse, el error es quedarse en otro lado y no hacer algo por nuestra patria. Bueno, ¿queda más despejada esta parte del texto? sí, profe. Sí, señor.
Sí. Viviana, ¿le quedó claro? Sí, sí, señor, ya, pues claro. Esmeralda. Paola, apóyame. Apayome, perdón. Opayome, profe. Opayome. Sí, señor. Bueno, entonces vamos al segundo texto. Mariluz, ¿me escucha? Profe, sí le escucho. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, sí, le escucho. Hágame un favor, lea el texto siguiente, porfa. ¿Cuál, profe? El siguiente texto que aparece ahí. Dice, el conocimiento, responda las preguntas de acuerdo a la siguiente Sí, información. El conocimiento, ¿es ese, profe? Sí, correcto. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconscientes que tiene a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la gravedad. Hacia Por la el verdad. contrario. Vuélvame y lee el texto porque no me ha leído bien el texto. Vocalíceme bien, porfa. Dice, el conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconscientes que tienden a... Consistentes, autoconsistentes. Repita. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tienden a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano, siempre en aumento, de alternativas incompatibles entre sí y tal vez inconmensurables. Toda la teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forman parte del conjunto, toman parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor, y todos ellos contribuyen por medio de este proceso competitivo al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre. Ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. Expertos y prófanos, profesionales y distantes, forjados de autopistas y mentirosos, todos ellos están invitados a participar en el debate y a contribuir al enriquecimiento de la cultura. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad o a la globalización Glorificación o a la glorificación de días de o a la Dios. repito, la tarea del científico no ha de ser más tiempo la búsqueda de la verdad o a la glorificación de Dios o a la sistematización de las observaciones o el perfeccionamiento de predicciones. Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en hacer de la causa más débil a la causa más fuerte, como dijo el sofista. Por ello, apoyar el movimiento del conjunto. Bueno, van a sacar de ahí las palabras desconocidas que no entiendan y entre todos vamos a colaborarnos en los significados. Y volvemos a leer el texto y respondemos las preguntas que aparecen ahí. Entonces, les habla de la verdad.
Las verdades no son absolutas. Recuerde, no existen verdades absolutas. No existen verdades absolutas. Existen verdades relativas. La gran verdad de hoy es la gran mentira de mañana. ¿Me entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Profe, Cuénteme. para solicitarle un permiso para retirarme, yo termino de ver la grabación para ver qué tarea nos deja. Ok, Oscar. Gracias, profe. Hasta el Sábado nos sábado. Hasta el sábado, compañeros. Entonces, vaya. Bueno, chao, que descanse. Vamos con las palabras desconocidas de acá. Los escucho. Converger, profe. Eso. Entonces, ¿qué es converger? Converger. ¿Qué es converger? ¿Quién la encontró? Tender a unirse en un punto. ¿Quién la encontró? Yo, profe, yo. Tender a unirse en un punto. ¿Cómo, Jason? Tender a unirse en un punto o coincidir en la misma posición ante algo controvertido. Exactamente. Entonces yo les digo, nos reunimos la próxima semana en la tarde. Y les digo, escojan la hora y convergemos todos en ponernos de acuerdo que sea a las 5 de la tarde. O sea, nos ponemos de acuerdo y llegamos a un solo punto. ¿Listo? Eso es converger. ¿Qué otra palabra? Sofista, profe. ¿Cómo? Sofista. Más durito, por favor, Angélica. Sofista. Sofista. ¿Qué es sofista? ¿Quién la encontró? ¿Qué es sofista? ¿Qué es sofista? Profe, Dime. dice, el término sofista procede del vocábulo latino sofista, aunque su origen etimológico más lejano se halla en la lengua griega. Se conoce como sofista al experto en retórica que en la antigua Grecia se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras. Correcto. El sofista es aquella persona que se dedicaba a la enseñanza a través de la retórica. Por ejemplo, yo soy un sofista porque a través de la retórica le estoy enseñando. ¿Qué más es sofista? ¿Qué más encontraron como sofista? ¿Qué más encontraron? ¿Qué más encontraron como sofistas? Yo encontré que tiene afición a una o varias artes o disciplinas del saber. Ajá. Eran maestros también que desarrollaron en Atenas, la capital de Grecia, pues todo lo que tiene que ver con la educación. Exacto, lo que dice Jesús también. Bueno, ¿qué otra palabra? Yo encontré utopía. ¿Cómo? Plan o utopía. Utopía. ¿Qué es una utopía? Plan o sistema ideal del gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa.
Bueno, entonces yo les digo, yo sueño con un país al alcance de los niños. ¿Eso es una utopía? No sé. Sí, porque quiero que todos los niños tengan los mismos derechos, que no sean abortados, que no sean olvidados, que no sean vulnerados en sus derechos. Es una utopía en esta sociedad, porque esta sociedad maltrata al niño. ¿Me hago entender lo que es una utopía? Sí, señor. ¿Qué otra palabra? Diletante, profe. Dice que cultiva algún campo del saber o se interesa por él como aficionado y como profesional. Correcto, el diletante. Entonces, el que es profesional en un arte o en un saber. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra? Inconmensurable, profe. ¿Qué será inconmensurable? Dice, en el latín en donde encontramos el origen, inconmensurable, que es ahora nos ocupa, perdón. Dice, del término inconmensurable que ahora nos ocupa en concreto emana de inconmensurabilis, Ajá. que puede traducirse como que no puede medir y que es fruto de la suma de los siguientes componentes léxicos, o sea, tiene una definición rara. No, la definición es facilísima, Mariluz. ¿Tu esposo está ahí? No, no tengo. Cuando le dice el esposo, mi amor es inconmensurable, ¿qué le estará diciendo? Inconmensurable será para siempre. ¿Qué entienden por inconmensurable? Como cuando la persona con esa otra persona como brindándole el apoyo y eso. Que es muy difícil o imposible de medir. Imposible de medir, correcto, Yolanda. O sea que el amor es que poquito o grande. Ya escuchó. Es mucho. ¿Cómo, profe? Entonces, ¿ya entendieron lo que es inconmensurable? Sí. Eso dirían como los niños. Usted le dice, ¿cuánto lo quiere? Hasta el infinito y más allá, me decía mi sobrino. ¿Sí me entendieron? O sea que es bastante. Profe, profanos. Profano. ¿Quién me está leyendo profano? Profanos. Angélica, más durito, por favor. La palabra prófanos. Profano. Profanos. La escucho. Que no me deja. Que no es sagrado, ni sirve para fines sagrados. Es algo profano. Que no es sagrado, ni ¿De qué? sirve para fines. Que no es sagrado para fines. Que no es sagrado. O sea, que no es sagrado, o sea, que no sirve para fines sagrados o religiosos. ¿Me hago entender? Entonces, algo que es profano. Que carece de que Si carece usted ve de la ciencia o copa, conocimiento. cuando usted va a misa, el sacerdote utiliza una copa de oro. Es un cáliz. Si yo le coloco un vaso de porcelana, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Estoy profanando. Eso es algo profano. Porque lo correcto es la copa de oro, no un vaso de porcelana. ¿Entendieron? También ¿Entendieron? Sí, profe.
Pues yo entendí porque esa palabra se encuentra mucho en la Biblia. Sí, exactamente, se encuentra mucho en la Biblia porque es profanar. Profanar es que no debe, o sea, cuando se profana es cuando es una manera de insulto a lo religioso. Entonces, en un ritual de una misa, yo no puedo pasarle al padre un vaso de porcelana en vez de la copa, porque estoy profanando. Es un irrespeto. ¿Entendido? Pero también profano tiene otro significado. Una persona que no sea médica, que se las dé de médico. Y eso sí que abundan en Colombia. La gente no sabe de medicina y receta. Y eso no es correcto. ¿Entendió lo que es profanar también? ¿Entendió los dos significados? Señor, Sí, profe. Vamos con las respuestas de la 11 y la 12. Lea la 11, Jason. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra de la que se extrajo? ¿Todo? Todo. A. El texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica, diferente del tradicional. B. El texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado método científico. C. El texto critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. D. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades. ¿Cuál sería la respuesta ahí? No sé, profesor. Ahí está criticando, dice Yolanda, Sí. que critica las concepciones del conocimiento científico. ¿El texto me habla de conocimiento científico? ¿El texto me está hablando de conocimiento científico? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Jóvenes, señor. ¿el texto me habla de conocimiento científico o no? No, profe. No. Entonces, no es la C, porque dice el texto critica concepciones del conocimiento científico. No es la respuesta. ¿Sobre qué trata el texto? Estamos hablando de la democracia de los fines políticos que hay. ¿Sí? Y ¿a qué hace referencia? ¿A la democracia en qué sentido? Les está hablando de sentido en la pluralidad. En eso les está hablando, en el sentido de la pluralidad. ¿Qué es pluralidad? Pues de que todos están llamados a dar su opinión. Entonces les dice así. Al Entonces, desarrollo, la B. no hay nada establecido para siempre. Ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. Expertos y profanos, profesionales y militantes, portadores de utopías y mentirosos, todos ellos están invitados a participar en el debate y a contribuir con el enriquecimiento de la cultura. El texto le está hablando de la cultura. Entonces, ¿pueden participar quiénes? Expertos en el tema y los no expertos, o sea, los profanos, los profesionales y los militantes, los que tienen sueños y utopías, hasta los mentirosos pueden participar.
Entonces, todos están invitados a contribuir, a participar, a dar sus ideas en la democracia de acuerdo al pluralismo. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería, según eso? ¿Cuál sería la respuesta? La B, ¿La qué cuál? la B. La B está atacando, o sea que si ataca no estaría aceptando a los demás. Ojo con lo que les están preguntando. Ojo. Y ojo con el texto. Vuelvan a leer el texto, por favor. Mariluz, léalo. Dice, el conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano siempre en aumento, incompatibles entre sí y tal vez inconmensurable. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito, forman parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor y todos ellos contribuyen por medio de este proceso competitivo al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre. Ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. Expertos y profanos. Expertos y profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopías y mentirosos. Todos ellos están invitados a participar en el debate y a contribuir en el enriquecimiento de la cultura. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad o la glorificación de Dios o la sistematización de las observaciones o el perfeccionamiento de predicciones. Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en hacer de la causa más débil la causa más fuerte, como dijo el sofista. Por ello, en apoyar el movimiento de conjuntos. Aquí le está diciendo la respuesta. Apoyar el movimiento de conjunto. De todos. ¿Este texto tiene que ver con la democracia o no? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, lea la pregunta, Alejandro. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra del que se extrae? La respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Alejandro? Ya, profe, las terminó de leer. Profe, la D. La D. ¿Cuál? La D. La D. La D. Dice, Léala. el texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades. No, esa no es. Correcto. Entonces la respuesta es la D. ¿Por qué? Le dice, el texto argumenta a favor de la pluralidad. ¿Qué es pluralidad? Democracia, donde todos tienen el derecho a participar y a dar sus ideas. De todos los métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades. Entonces, aquí le dice,
No hay nada establecido para siempre, ningún punto de vista. Y dice, todos están llamados a contribuir al enriquecimiento y la cultura. ¿Quiénes? Los mentirosos, los que estudiados, los profesionales, los forjadores de utopías, los expertos en el tema, etc. ¿Entendido el texto? Ahí en eso que está de azul está la respuesta a la pregunta. Vamos con la siguiente, Alejandro. Léala, por favor. El autor del texto aplica a las filosofías de la ciencia Léalo de nuevo. el principio del liberalismo. El autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo según el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales? Tienen que tener claras las ideas liberales. ¿Cuál estaría reflejando la idea liberal en todo ese texto? Vea las preguntas. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la glorificación de Dios. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forma parte del conocimiento, hacer de la causa más débil, causa más fuerte, por ello en apoyo del movimiento de conjunto. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiene a converger en una perspectiva ideal. ¿Cuál de las cuatro están marcadas el pensamiento liberal? La D. La B, profe. Dice, toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forman parte del conocimiento. Está hablando porque ahí están invitados todos a participar, como estaba usted repitiendo en el texto, los mentirosos, los profanos, los... Ojo, mire, lea la pregunta, Mariluz. Dice, toda teoría... Ah, ¿la pregunta? La pregunta. Dice, el autor del texto explica la filosofía de la ciencia. Ojo, no explica, lea bien. Aplica. Lea bien. El autor del texto aplica a la filosofía en la ciencia en el principio del liberalismo, según el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales? La B, ¿no? Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forma parte del conocimiento. Busquen ahí las ideas liberales. Busquen en internet qué son las ideas liberales. ¿Qué serán las ideas liberales? Yo ya se las expliqué. ¿En el texto, profe? No, busquen qué son las, qué son las ideas liberales. En internet. Yo se los expliqué, pero se les olvidó. Es un movimiento que amplía proyección económica, política y Más durito. A ver, el liberalismo fue un movimiento de amplia visión económica, política, personal y con forma de conseguir el progreso de la sociedad. El desarrollo de estos, el Congreso de las ideas liberales. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó, profesor? Les están hablando ahí de que cuál de esas cuatro
es la que refleja de forma más directa las ideas liberales. ¿Qué son las ideas liberales? ¿Quién lo tiene? Que lo lea. ¿No me Profe, escuchó, dice- profe? A ver. Dice, el liberalismo del siglo XIX fue una corriente filosófica, política y económica que promovió la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica y la búsqueda del progreso material de los pueblos. La relación entre los sujetos y el poder del origen a lo que el filósofo llamó contrasto social. La A, profesor. La A. La ¿Quién me dice la A? La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la glorificación de Dios. ¿Sí? ¿Sí, Yolanda? ¿Y los científicos buscan la glorificación de Dios? No, Entonces tiene que ser la C. Es la Hacer de la C. causa más débil la causa más fuerte. Es la que C. apoya el movimiento de conjunto, la C. Es la C, correcto, ¿La es C? la C. Es la C. Pero, Bueno. Yolanda, tenga mucho cuidado a lo que está leyendo, porque usted no le pone atención. Le dice, la tarea del científico no ha de ser más por más tiempo que la glorificación de Dios. El científico no le interesa a Dios, al científico le interesa la ciencia. Aquí se está contradiciendo. Es una contradicción esa respuesta. No tiene nada que ver con el texto. El científico lo único que hace es basarse en la ciencia. No más. La B, toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forman parte del conocimiento. Sí, pero eso no tiene nada que ver con las ideas liberales. Le dice, hacer de la causa más débil la más fuerte. Por ello, en apoyar el movimiento de conjunto. ¿Cuál era la causa más débil para las ideas liberales? El apoyo a las clases populares, a la violación de derechos humanos, y se convirtió en la causa más fuerte. ¿Para qué? Para apoyar al movimiento de conjunto de la sociedad. Esa es la respuesta. El liberalismo busca en su ideal fortalecer al más débil. Hoy en día, ¿quién tomó las ideas del liberalismo? La izquierda. Porque los liberales de hoy en día ya no son liberales. Los liberales de hoy en día en Colombia son conservadores. Es triste, pero es la verdad. Por eso les decía que el Partido Liberal debe de cambiar su bandera. La bandera no debe ser roja, sino azul, con puntos rojos, recordando de que algún día tuvieron ideas liberales, porque hoy en día son conservadores. Y se los expliqué. Les dije que la U es conservadora, que Cambio Radical es de ideas conservadoras, que Centro Democrático es de ideas conservadoras, que los conservadores pues son conservadores, que los liberales son de ideas conservadoras ahora. Año 2022, los liberales son conservadores ahora. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Les coloco el caso de un expresidente liberal. Samper, presidente de ideas liberales de antes, dejó el sistema. ¿Ya entendieron el ideal del liberalismo? Sí, señor. Pero el Partido Liberal hoy en día, hoy, año 2022, ya tiene ideas conservadoras. Bueno, ¿entendía la respuesta? Yolanda, Sí, señor. ¿me escucha? Yolanda, Sí, señor. ¿Aló? sí, Yolanda. Entonces, Sí, sí. ¿le quedó clara la respuesta?
profesor, gracias. ¿Me escuchó? Recuerde, Yolanda, que el liberalismo es una idea económica y política, y también una idea literaria. Entonces, hay que entender esto de las ideas. ¿Listo? ¿Cómo les ha Gracias, parecido la clase profesor. de hoy? Bien, profesor. ¿Les quedó más claro? Sí, me aclaró los partidos políticos más que todo. Y las ideas liberales y conservadoras. Entonces, ustedes ahora, Interesante, profe, porque lo pone a uno a pensar, como a cachar mente. claro, porque usted ahora ya tiene que empezar a mirar. Y eso que no les hablé del neoliberalismo. El neoliberalismo, esa idea política que la Thatcher implementó en Inglaterra, es que los ricos se entren a los negocios del Estado y se enriquezcan más los ricos con el dinero público. Ejemplo, los hospitales públicos, acabarlos y entregárselos a Alejandro. Y Alejandro los convierte en EPS mucho más rentables para ellos y lógicamente que el Estado les sigue pagando y ellos se reparten la marrana. Otro ejemplo en educación, de lo cual soy testigo. Yo soy el alcalde de Bogotá, le entrego a Alejandro 10 colegios públicos que son del pueblo, se los entrego a Alejandro sin maestros, los maestros o los saco o los traslado, y Alejandro contrata profesores y les paga lo que él quiere. Y yo le hago pagar desde la alcaldía agua, luz, teléfono, internet, y por cada estudiante hoy en día son 1.600.000. Pero eso sí, Alejandro me tiene que dar a mí, durante los 20 años que le doy la concesión de 14 colegios, me tiene que dar anualmente, me tiene que pagar. Eso es neoliberalismo. Coger el estadio, el Movistar Arena en Bogotá. Ese coliseo, ¿de quién es? Del distrito. Le dijeron a Movistar, arréglelo y de esa parte del arreglo, usted va a tener no sé si por 50 años que lo tiene o 30 años, no recuerdo. Y Movistar le paga a la alcaldía, al alcalde que es de turno. Y esa platica se convierte en plata de bolsillo. ¿Quién se enriquece con eso? Los de Movistar, porque pueden hacer eventos los que quieran y cobrarlos y hacen 10.000 veces el dinero que pagaron. ¿Entendido lo que es el neoliberalismo? Sí, señor. Es una idea económica y política que busca acabar con las clases medias. Que queden solamente ricos y pobres. El rico no protesta y el pobre extiende la mano y pide. Pero los de las clases medias que estudiamos somos la piedra en el zapato. ¿Por qué cree que nos tiran tanto a los educadores? ¿Por qué creen que hablan tan mal de FECODE y de los sindicatos de la educación en Colombia? ¿Ya entendieron el por qué? Y la gente que no se instruye, que no lee, le cree a los medios. Dice un expresidente que nosotros adoctrinamos a los estudiantes. ¿Ustedes se sienten adoctrinados por mí o les estoy enseñando la verdad? Nos está enseñando Nos la enseña la verdad para que verdad. nosotros tengamos nuestras propias ideas. ¿Y por qué el expresidente Adoctrinan a los Uribe niños en Estados Unidos. dice eso? Porque a él no le conviene, porque los maestros le estamos haciendo caer en la cuenta a la gente
del error de sus ideas ultraconservadoras y ultraparamilitares. Que eso ha conllevado al país al desangre y al caos económico, político y judicial que tenemos. Eso ustedes lo pueden ver en los noticieros. No es nada nuevo. Entonces, está equivocado. Los maestros no adoctrinamos. Los maestros decimos la verdad y la verdad le está doliendo. Esa es la realidad. Entonces, muchachos, que esto sea una cuestión para que usted la analice, la cuestione. ¿Por qué querrán en Colombia que no se eduque de verdad al pueblo? Porque quieren mano de obra barata. ¿Y eso a quién beneficia? A los ricos conservadores, dueños de las grandes empresas que pagan sueldos paupérrimos. Y el pueblo dormido. ¿Y eso será adoctrinar o será decir la verdad? Usted, mi querido estudiante, tome sus propias decisiones y no se deje manipular por politiqueros. Mire sus ideas políticas como usted quiera. Sea libre y estudie y no se deje meter los dedos a la boca. Profe, por algo ayer me dijeron preciso de que las votaciones de ahora ya no van a traer la foto en los tarjetones para que las personas se confundan más rápido porque tienen que aprenderse los números de los tarjetones para poder votar solo por números. Sí, exactamente. Bueno, espero que les haya quedado claro. Espero que ustedes analicen la historia de este país. Tenemos que cambiarla, tenemos que dejar la corrupción, tenemos que dejar el miedo, tenemos que empezar a pensar en grande para cambiar el país. El país no se cambia con un presidente, el país se cambia cuando el pueblo deja de ser corrupto, cuando el pueblo valora el país que tiene, cuando el pueblo entiende que aquí es donde tenemos que hacer el trabajo, no afuera, y no hablar mal del país, sino hablar bien de este país, que nos nacimos aquí, tenemos un paraíso a nivel geográfico, que tenemos errores, pero que este es el mejor país del mundo para vivir. Se los digo, no conozco otros países, pero sé de que mejor que otros países sí es. En otros países usted ni agua consigue. En otros países usted no consigue ni siquiera la comida que consigue acá. Valoremos el país que tenemos, muchachos. Es el mejor país del mundo. Con sus problemas, pero es el mejor país del mundo. Por favor, les pido el favor de que practiquen más la lectura. Así sea tiras cómicas, muñecos, pero lea, por favor, para que vaya haciendo el ejercicio. Chicos, no los demoro más. Les regalé hora y media, hora y 36 minutos de clase. Espero que la hayan aprovechado, que estén bien, que sigan adelante. Y en lo que les pueda colaborar, ya saben que cuentan conmigo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nacieron para triunfar, Gracias. no lo olviden. No olviden. Gracias, profe. Buenas noches. Un hombre que no conquista sus sueños es un hombre muerto en vida. Cuídense mucho. Feliz noche. Igualmente, profe. Chao. Chao. Lo mismo, profe. Descanse. Lo mismo, que descansen, muchachos. Feliz noche.